Empezamos. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que nos enseñas el camino de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero quien es digno de abrir el libro rompiendo el sello, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que existe ocultar. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro profeta Daniel, que esperemos terminarlo hoy. Esa es la estatua de la que hemos hablado tantas veces, aquí con el profeta Daniel. No la tengo yo, por favor. Pues están repartiéndolas. En el libro de Daniel vamos a ver ahora, en el capítulo 5, una pieza literaria de enorme valor, que además de las enseñanzas que nos depara es tremendamente conocido, ¿no? Y es el famoso festín de Baltasar. Es un modelo de acierto narrativo, pues se presenta el derrumbe de todo un imperio como momento crítico y dramático. Y también la aparición de esa misteriosa mano en aquel marco frívolo y blasfemo da que pensar en lo terrible del mensaje. Esa escena ha inspirado a pintores, poetas. Calderón de la Barca, en su famoso auto sacramental, que escribió en 1632 la cena del rey Baltasar, Calderón de la Barca dijo: esta musa es este día altar de la idolatría, de la vanidad altar, pues adornan con su ejemplo todos los vasos del templo la cena de Baltasar. Esos vasos sagrados, y vamos a ir buscando una cita de Isaías ya, esos vasos sagrados de los que Isaías profetizó su restitución saliendo de Babilonia, y dijo nada más y nada menos que son del ajuar de Yahvé. Buscar Isaías 52, 11. Fuera, fuera, salid de allí, no toquéis nada impuro, salid de en medio de ella, purificaos, los que lleváis los vasos del Señor. Los que lleváis los vasos del Señor. Bueno, el pasaje es más largo. Lo gracioso, lo triste, fue la malicia de Baltasar, hijo de Nabucodonosor, como sabéis, que ordenó que se los trajeran y bebieron en esos vasos del templo, en los cálices que se usaban en el templo. Bebieron él, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Este valor sagrado y único lo expresa Calderón de la Barca, como digo, de una manera impresionante. La misma sala de la orgía convertida en tribunal supremo y unos simples dedos escribiendo en la pared. ¡Ay, los valientes en esos momentos! Vamos a leerlo. Está en Daniel 5 y leemos del 1 al 6. El rey Baltasar dio un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y con ellos se dio a beber vino. Excitado por el vino, mandó a Baltasar que le llevasen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén, y que se sirviesen de ellos para beber el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Le trajeron pues los vasos de oro que habían sido arrebatados al templo de Dios de Jerusalén, y con ellos bebieron el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebían el vino y alababan a sus dioses de oro y de plata, de hierro y de bronce, de madera y de piedra. En aquellos momentos aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero en el revoco de la pared del palacio real.
Viendo el rey el extremo de la mano que escribía, mudó entonces el rey el color y sus pensamientos le turbaron. Se relajaron los músculos de sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Suficiente, ¿no? Como en los sueños anteriores, los magos super especialistas, que todo lo saben, no pueden descifrar, no pueden saber qué es eso, no pueden decirle al rey de qué se trata. Y claro, será Daniel quien lo descifre. Seguimos leyendo el 25, 28. Del 5, Del capítulo 5 leemos del 25 al 28. Todos a la vez, ¿no? La escritura es Mené, Mené, Tekel, Ufarsin, y esta es su interpretación. Mené ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Ufarsin ha sido roto tu reino y dado a los medios y persas. Esto es. El final ya lo conocemos, que Daniel le recuerda a Nabucodonosor que por no humillarse ante Dios, por utilizar las cosas santas, los vasos sagrados, como si fueran despreciables, le va a pasar, y eso le sucederá esta misma noche, en que dejará de existir. Lee el 30, 5:30. Aquella misma noche fue muerto Baltasar, rey de los caldeos. Fue vuelto Baltasar, rey de los caldeos. Y Daniel. Hasta ahí, hasta ahí. Esto está muy alto. ¿O no vibra? Me parece que se oye ahí resonancia. Herodoto, bueno, por seguir un poco con el auto sacramental de Calderón de la Barca, dice a este propósito: perdido tengo el color, erizado está el cabello, el corazón palpitando y desmayando el aliento. Herodoto y otros dicen que mientras los persas tomaban la ciudad, el rey y la alta sociedad de Babilonia andaban con orgías. Herodoto es historiador, como sabéis, el que relató las guerras entre Persia y Grecia. Pues Daniel nos relata a continuación cómo después que él y los 3 jóvenes, amiguetes suyos, aquellos de la dieta, o sea, los que pidieron comer legumbres, los del horno, que no habían aceptado adorar a los dioses del rey, así como a la estatua de oro, que ese es el verificado, y que fueron fieles, aceptando incluso el martirio antes de ser idólatras. Y luego este libro cuenta varias visiones, que no vamos a decir más que así por encima, a partir del capítulo 7. Comienzan las visiones de Daniel. Recibe mensajes por medio de ángeles. De hecho, ya hablamos algo de ellas cuando hablamos de la angelología de este profeta. Y hemos de tener en cuenta que aparecen sobre rasgos evidentemente históricos, alusiones que no son propias del momento, que son escatológicas, que son para el fin de los tiempos y por tanto de difícil interpretación. Es una cosa que no me canso de decir según vamos hablando de este libro, porque es muy difícil, porque abarca varias épocas, porque tiene 3 lenguas, porque cosas que parecen para ahora están haciendo alusión al año 70, al fin de Jerusalén, mientras que a su propio tiempo indican el fin del mundo, etc., ¿no? Todo esto ya lo hemos ido viendo. Pues bien, finalmente, lo más importante es que revela la venida del Hijo del Hombre. Es un personaje que recibe el poder antes concedido a Nabucodonosor, pero con la importante diferencia de que este es eterno, como la piedra que tumbó la estatua del capítulo 2 y que ya leímos. Alguno me decía, ¿cuál es esta estatua? Pues la he sacado de internet, yo la he querido traer para que es como nos la cuentan, ¿no? Y viene una piedra, toca en esos pies de barro y se viene todo abajo, ¿no? Simboliza pues la duración de los imperios humanos, por muy imperios que sean, ¿no? Que al final lo más mínimo, pues hay que saber a dónde nos agarramos, ¿no? Pero lee Daniel 7, 26, 27. Después el tribunal se sentará para juzgar y le quitará el poder para que sea exterminado y aniquilado para siempre. Y el reino, el poder y la grandeza de los reinos que hay bajo todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los imperios le servirán y estarán sujetos a él. Perfecto. Bueno, una observación. Cuando hablamos de las bestias en paralelo a los imperios de la estatua igualmente,
ese poder viene de abajo, viene del mar, lo veis al principio, mientras que el poder del Hijo del Hombre viene de arriba. Y yo seguía contemplando, leed el 13, 7:13. Yo seguiré contemplando en las visiones de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, se dirigió hacia el anciano y fue llevado A su presencia. Correcto. Y a continuación, en el capítulo 8, aparece una nueva visión. Es la del carnero y el macho cabrío, que se refiere a los imperios de Alejandro, y de un salto pasa a Antíoco IV. Primero, que ya es de los descendientes de Alejandro, es de los seleucidas, ¿no? Primero se refleja el choque de Alejandro con Darío y luego la caída del tirano arrogante. La primera parte, Alejandro contra Darío, podemos leerla a continuación, en el capítulo 8 del 1 al 4. El año tercero del reinado del Baltasar, yo, Daniel, tuve una visión. ¿Ese? Sí. A más de la que había tenido anteriormente. Y estando en la visión me pareció hallarme en Susa, la capital, en la provincia de Elam, y estar durante la visión cerca del río Ulai. Alcé los ojos y miré, y vi un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque ambos eran altos, el uno era más alto que el otro, habiendo crecido más después del otro. Vi al carnero acornear a poniente, al norte y mediodía, sin que bestia alguna pudiera resistirlo y sin que nadie pudiera librarse de él. Hacía cuanto quería y se engrandeció. Y se hizo grande. Y después vemos la subida al poder de este descendiente de los seleucidas, ¿no? Antíoco IV Epífanes, súper conocido por lo mal que lo hizo, ¿no? Apoderándose del sacrificio del templo, obligando a apostatar a los judíos, y que también reflejan los libros de los macabeos. Pero ahora leemos, sin salir, aunque luego pasemos a Macabeos para ver cómo se desarrolla ese poder tirano, leemos lo que nos dice Daniel en el capítulo 8, del 8 al 12. El macho cabrío llegó a ser muy potente, pero cuando lo fue, se le rompió el gran cuerno, y en su lugar le salieron 4 cuernos, uno a cada uno de los vientos del cielo. Del uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el mediodía y el oriente, y hacia la tierra gloriosa, engrandeciéndose hasta llegar al ejército de los cielos, y echó a tierra estrellas y las holló. Aun contra el príncipe del ejército se hirió y le quitó el sacrificio perpetuo y destruyó su santuario. Convocó impíamente ejércitos contra el sacrificio perpetuo, echó por tierra la verdad, hizo con buen éxito lo que quiso. Y le salió bien, es lo que dice, hizo con éxito lo que quiso, siendo tremendo que ha eliminado el sacrificio del templo de Jerusalén, que se ha cargado todas las costumbres, que se pasa por alto todas las leyes, y dice, y le salió bien, le acompañó el éxito. Esto, para que no nos escandalicemos en el 2020, porque muchas veces decimos, ¿cómo el poder del mal triunfa de esta manera? Pues no es de hoy, que sepáis que ya lleva tiempo. Parece claro que se está refiriendo primero a Alejandro Magno y su muerte, apuntando a que nacieron después los 4 cuernos, o sea, los 4 generales suyos descendientes que salen al romperse el cuerno grande, y que hace alarde de su poder y llega al nuevo cuerno pequeño que creció mucho. Este es el sacrificio de la abominación. Está hablando, obviamente, del déspota de Antíoco IV. Podemos ver un poquito de lo que era capaz de hacer leyendo el libro de los Macabeos. Por ejemplo, vamos a leer del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, leemos del 43 al 53. 43 al 53. Del capítulo primero, de la primera de los Macabeos. ¿Lo tenemos? Pues alguien que lea. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país.
Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos, causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugio. Claro, los que querían hacer el bien, pues es la huida y el esconderse. Digamos que al echar tierra, estrellas y hollarlas, se refiere al pueblo de Dios, como leemos en Daniel 12.3, cuando dice que, mejor lo leéis, Daniel 12.3. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Y di ahora palabra de Dios, Ismael. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es que esto también está en la Biblia. Es que nos creemos que nada más lo de los malos vale. No. Y se nos dice, los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. ¿Os imagináis estrellas? Pues ya si estáis imaginándolo. Quiero decir, que esto es tarea nuestra, que no es de la época de Daniel, que los doctos, o dicho de otra manera, los que siguen mansamente la ley del Señor, brillarán como las estrellas. Por eso le he dicho a Iván que dice la palabra de Dios, ¿no? Que la persecución fue cruel, desde luego, está clarísimo en la Biblia, y donde mejor se detalla es en los libros de las aventuras de Judá Macabeo y sus hijos, ¿no? Vamos a coger otro pasaje que es continuación de lo que hemos leído antes. En Primera de Macabeos, y leemos ahora pues otros 10 versículos, del 57 menos al 64, del primer libro de Macabeos, capítulo 1, del 57 al 64. Leemos. Es el primer libro de los Macabeos. Que encontraban con un ejemplo de la alianza. Ese. O bien descubrían que observaban los preceptos de la ley, la decisión del rey les condenaba a muerte. Actuaba violentamente contra las israelitas, que sorprendieron en un mes y en otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar sus hijos las llevaban a la muerte, conforme el edicto, y sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Y así empalmamos con lo dicho sobre la relación del ángel San Gabriel, sobre la profecía de la vuelta del destierro, la de las 70 semanas que explicábamos el lunes pasado, el anterior, porque el anterior estuvo Ángel, y que le dijo San Gabriel que era para el fin de los tiempos. Lo recordáis, ¿verdad? La última visión nos lleva al año tercero de Ciro. Estamos viendo la visión de Daniel, como recuerdo. Y es como introducción a los capítulos estos que son deuterocanónicos, 11 y 12, que están escritos en griego, como recordaréis, y donde se narran las luchas intestinas entre los lágidas y los seleucidas, y la historia de Susana y de Ben el dragón. Daniel estuvo en ayuno y penitencia,
tuvo la visión en la que se anuncia una gran calamidad para el pueblo, y la eficacia de la oración de Daniel es destacada por el escritor sagrado, por el hagiógrafo, y nos presentará al arcángel San Miguel como defensor del pueblo de Dios, revelando una lucha contra las fuerzas satánicas. Daniel 10, 12, 14. Díjome: nada temas, Daniel, pues desde el primer día en que diste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y por ellas he venido yo a ti. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días, mas Miguel, uno de los príncipes supremos, vino en mi ayuda, y yo prevalecí allí sobre los reyes de Persia. Vengo ahora para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo en los tiempos venideros, pues a estos tiempos se refiere la visión. Perfecto. Falta la mayor parte del capítulo 11, pero vamos a ver un poquito de lo que tenemos. Daniel 11, 42-45. Y vemos que pese a los poderosos, los dominadores, la fuerza de Dios siempre impera, siempre gana. Todo pasa, pero Dios permanece. Leemos 11, 42-45. Intervendrá en otros países, ni siquiera Egipto podrá librarse. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todos los objetos preciosos de Egipto. Libios y etíopes correrán más suerte, pero del origen y del norte le llegarán noticias alarmantes, y partirá enfurecido, dispuesto a sembrar destrucción y exterminio por doquier. Montará su campamento entre el mar y la santa gloriosa montaña, pero entonces le llegará el fin, y nadie vendrá a su en su ayuda. Y como en las escatologías clásicas, la derrota del enemigo no es más que el acto penúltimo, el que procede a la instauración definitiva del reino de Dios. Y dice, va, ya se acabó. Habréis visto más de una vez películas de este tipo, que se persigue el mal y el mal en un momento desaparece y se acaba la historia. Bueno, pues se profetiza la resurrección de los muertos y la intervención de San Miguel, que actúa en 3 periodos. En primer lugar, como pueblo escogido, y en segundo, en el fin del mundo, como aparece en el Apocalipsis de San Juan. Que no es cuestión de que leamos ahora la cita del Apocalipsis, pero para los que tomáis notas, está en Apocalipsis 12, del 7 al 9, y dice eso justamente en el versículo 3. Importante revelación que está ya en el Antiguo Testamento, sobre la resurrección de la carne, porque ya Isaías nos dijo algo similar sobre los malos, que es justo el final de Isaías. Dice el final de Isaías 8, en el 66-24. Y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Daniel, por otro lado, debe guardar el secreto, debe guardar en silencio, y nos preguntamos, ¿de esto último o de todo lo revelado? La verdad es que no lo sabemos. Hemos de tener en cuenta que muchas de las revelaciones de la Biblia no son para ser entendidas en todo tiempo. Pero la cita de Daniel es esta, Daniel 12:4. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá, y la iniquidad aumentará. Y ahora, en el capítulo 13, como os comentaba, comienzan estos 2 capítulos deuterocanónicos, el 13, que es uno de los textos más conocidos del Antiguo Testamento, y es el proceso contra Susana. Que levante la mano el que no sepa la historia de Susana. ¿Tú no la sabes? Es que el explico el otro día que no vino. Ah, mejor. Bueno, pues esta chica, que era una chica muy maja, lo cuenta así en 4 palabras, ¿no? Para no leerlo porque es todo un capítulo. Estaba casada, era muy maja y muy buena persona, y 2 jueces de Israel se enamoraron de ella. ¿No te suena? Sí. ¿Es cuando lo del hijo, que a quién tengo que matar? No. Entonces, Estos viejos libidinosos lo que querían era beneficiársela. Y entonces se ponen de acuerdo y uno se va y otro se va, pero luego al final coinciden los dos y bueno, solo entre los dos lo hacemos, ¿no? Y claro, lo cuento yo esto y me parece que lo digo siempre que hablo del capítulo de Susana, lo cuento como el ejemplo más claro de lo que es el Espíritu Santo en el don del santo temor de Dios.
que no es tener miedo a Dios, sino el miedo a ofender a Dios. Y el caso de Susana es este, que se ve la pobre entre dos fuegos. Si consiento a lo que estos quieren, peco contra Dios. Por el contrario, si no consiento, como son jueces de Israel y dos testimonios, pues me van a matar. Y ella dice, prefiero ponerme las manos de mi Dios a traicionar a Dios, a engañar a Dios, a mentir a Dios, ¿no? Y aparece este muchacho joven, os lo contaba cuando hablaba de las edades de Daniel, ¿no? Que unas veces aparece como un muchacho, que otras aparece como un sabio de Israel, que otras aparece como sátrapa, porque todas esas facetas vemos en su libro que le corresponden a Daniel. Bueno, pues en este caso Daniel, que según dice el libro era un joven por entonces, pues dice, yo soy inocente de la sangre de esta mujer. O sea, conmigo no contéis para matarla, que es otra forma de decirlo. ¿Cómo es posible? Pues mira, porque no entiendo que una hija de Israel se la condone a muerte así porque sí. No, hombre, luego que los jueces de Israel, no sé qué, sin examinar la causa, sin ver qué ha pasado, y dice, acércate que vemos que tienes el don de la ancianidad. O sea, tienes la sensatez, la asistencia del Espíritu que nos ayude a descubrir esto. Y los pone aparte y basta preguntarle dónde ha ocurrido el asunto para darse cuenta que han mentido, ¿no? Pues ¿dónde ocurrió? En tal sitio. Y ahora te trae el otro. ¿Dónde ocurrió? En tal otro. Bajo no sé qué árbol, el otro bajo no sé qué árbol. Y dice, asesino, y ellos pagan con esa, con su vida, la felonía que venían a hacer con Susana. Es tan bonito que merece la pena que lo leáis en casa. En el capítulo 3, versículo 44 de Daniel, dice concretamente, es condenada a muerte gracias a la calumnia, y dice el texto que Dios la oyó. Dice ahí en el versículo 44, el Señor escuchó su voz. Pues bien, aparte de esta historia de la casta Susana, que como digo merece la pena que la leáis en casa en un ratito, el último capítulo de este libro de Daniel cuenta la historia de Bel y el dragón. Daniel rehúsa adorar a este ídolo, a este Bel, que es uno de los nombres del ídolo Marduk, que se comía cada día unos 500 litros de harina, 12 azabas, dice, 40 ovejas, 6 metretas de vino, o sea, más o menos 250 litros. O sea, un buen bicho al que adoraban los babilonios como Dios. Y Daniel se niega a adorarlo, obviamente, a pesar de que el rey le dice, no, este no es como los demás ídolos, este es un Dios vivo, que come y todo, que nosotros ponemos comida y desaparece. Y otra vez aparece la sabiduría de Daniel. Buscar Daniel 14, del 1 al 7. ¿Ya? ¿Lo hemos encontrado? ¿Alguien que lea? El rey Astiages fue a reunirse con sus padres y le sucedió Ciro el persa. Daniel era comensal del rey y más honrado que ningún otro de sus amigos. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, con el que se gastaban cada día 12 octavas de flor de harina, 40 ovejas y 6 medidas de harina. El rey también le veneraba y todos los días iba a adorarle. Daniel, en cambio, adoraba a su Dios. El rey le dijo, ¿por qué no adoras a Bel? Él respondió, porque yo no venero a ídolos hechos por mano humana, sino solamente a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y que tiene poder sobre toda carne. Díjole el rey, ¿crees que Bel no es un Dios vivo? ¿No ves todo lo que come y bebe a diario? Daniel se echó a reír. Oh rey, no te engañes, dijo, por dentro es de arcilla y por fuera de bronce, y eso no has comido ni bebido jamás. Ni ha comido ni ha bebido jamás. Y Daniel descubre el engaño de los sacerdotes de este ídolo, de Bel,
ya que dejando la comida al día siguiente desaparecían porque había una puerta escondida bajo el suelo por la que los sacerdotes venían y recogían la comida para ellos y para sus hijos, claro, para sus familias. Lo leemos, Daniel 14, 12, 22. Y si al venir por la mañana no hallamos que los alimentos hayan sido consumidos por él, moriremos. En caso contrario, Daniel los habrá calumniado. Estaban ellos muy confiados porque debajo de la mesa habían hecho una entrada secreta, por la cual se introducían siempre para consumir las provisiones. Pero así que salieron ellos y el rey colocó las provisiones, ordenó a Daniel a sus siervos que trajeran ceniza, y en presencia del rey solo la extendieron por todo el pavimento del templo. Después salieron y cerraron las puertas. Luego de sellarlas con el sello real, se retiraron. Por la noche vinieron como de costumbre los sacerdotes con sus mujeres e hijos, y comieron y bebieron todas las provisiones. Madrugó el rey muy de mañana, y Daniel con él, y dijo el rey: Daniel, ¿están intactos los sellos? Daniel contestó: intactos, rey. Abrió luego las puertas y miró el rey a la mesa, y dijo en alta voz: grande eres, ven, y no hay en ti engaño alguno. Se sonrió Daniel, y deteniendo al rey para que no entrase dentro, le dijo: mira el pavimento y ve de quién son estas pisadas. Respondió el rey: veo pisadas de hombres, de mujeres y de niños. E irritado el rey hizo prender a los sacerdotes, a sus mujeres e hijos, que le mostraron la puerta secreta por la que entraban a consumir lo que se le colocaba sobre la mesa, y los mandó matar. Después entregó a Daniel, que lo destruyó, así como su templo. No se andaban con chiquitas, ¿no? Ya todo, ven, ¿qué tal? Y quieto, no entres, vamos a ver el suelo cómo está, ¿no? Y se puso al descubierto y obviamente era un ídolo sin más. Veis que él sigue, parece una película de intriga o policíaca, porque te da todos los detalles, el agiógrafo, ¿no? Que si el sello real, que si se habían ido todos, que solo se queda de testigo el rey con él a la hora de poner los sellos, o sea que no hubo otra intervención más que la del rey poniendo los sellos, y se encuentran con el engaño, ¿no? Y una vez más, pues Daniel no es que se salga con la suya, sino que pone de manifiesto la verdad, y esa verdad en todos, porque empezó con Nabucodonosor, con Baltasar, con Darío, va poniendo de relieve la enorme diferencia entre el Dios de los judíos, Yahvé, el que todo lo sabe, el que descubre los misterios, el que da a conocer los sueños y su explicación, etcétera, etcétera, que nunca se atribuye Daniel para sí, sino que esto es cosa del Señor. Le vemos como gran apóstol haciendo esta labor. Y por último aparece una vez más que los ídolos no son nada contra el único Dios verdadero, y vamos a ver el último episodio ya del libro de Daniel, que mata a una serpiente o dragón, como lo queráis llamar, haciendo una bola de comida con pez, grasa, pelos, dándoselo a comer después del vino, y por ello de nuevo al foso de los leones. Esa es una película del Trivial, ¿no? ¿Cuántas veces estuvo Daniel en el foso de los leones? 3. Pero bueno, esta última pasa casi siempre desapercibida por el tema del dragón. Vamos a leerlo. Daniel 14, 23, 32. Había también un gran dragón muy venerado por los babilonios. Dijo el rey a Daniel: no dirás de este que es hecho de bronce. Mira que está vivo y come y bebe. De este no podrás decir que no es de Dios vivo. Adórale pues. A lo que Daniel contestó: al Señor mi Dios adoraré, porque Él solo es Dios vivo. Si tú, rey, me lo permites, yo mataré a este dragón sin espada ni palo. Respondió el rey: en tu poder está. Y tomando Daniel pez, grasa y pelos, lo hirvió todo junto, hizo unas bolas, que luego dio al dragón, el cual las comió, reventando con ellas. Y dijo: mirad lo que venerabais. Cuando esto oyeron los babilonios, se irritaron sobremanera y se amotinaron contra el rey, diciendo: el rey se ha hecho judío, ha derribado a Abel, ha matado al dragón, le ha degollado a sus sacerdotes. Y llegándose al rey le dijeron:
entréganos a Daniel, si no te mataremos a ti y a tu casa. Y viéndose el rey muy acosado, les entregó a Daniel a la fuerza y le arrojaron al foso de los leones. En fin, pero estos leones se le daban diariamente cadáveres, carneros, y antes de echarle le subieron un poquito a dieta, para que seguro que se lo comiera. Y aparece entonces aquí, casi al final del libro, el versículo al que hicimos alusión, no sé si lo recordaréis alguno, del profeta Habacuc, que le lleva a Daniel comida al foso de los leones. Daniel 14, 33, 39. Vivía entonces en Judá el profeta Habacuc, el cual, cocida la comida y mojado el pan en la cazuela, se iba al campo para llevarlo a los segadores. Pero el ángel del Señor dijo a Habacuc: lleva la comida que tienes preparada a Daniel, que está en Babilonia en el foso de los leones. Y contestó Habacuc: Señor, nunca he visto Babilonia y no sé qué es el foso de los leones. Y tomándole el ángel del Señor por la coronilla, por los cabellos de su cabeza, le llevó a Babilonia, encima del foso, con la velocidad del espíritu. Y gritó Habacuc: Daniel, Daniel, toma la comida que Dios te envía. Y contestó Daniel: en verdad, oh Dios, te has acordado de mí, pues no abandones a los que te aman. Y levantándose comió, y al instante el ángel de Dios restituyó a Habacuc a su lugar. Correcto, como el pensamiento. Como el pensamiento dicen que lo trasladó. Pero de esta cita que nos acaba de leer Alicia, hay unas palabras que hay que poner en letras de oro, o meterlas aquí muy bien y aquí, ¿no? Se levantó, se puso a comer y le dice: oh Dios mío, te has acordado de mí y no has abandonado a los que te aman. Eso vale para entonces y para ahora. Oh Dios mío, si tú te das del todo a Él, Él no te va a fallar. Pero en ninguna situación de la vida, por muy chunga que parezca. ¿Es este el mismo Habacuc? ¿O se trata de profeta? Pues mira, no lo sabemos. Pero lo más probable es que no sea el mismo. Y leemos el final de este libro de Daniel. Daniel 14, 40, 42. Pasados 7 días, el rey vino a llorar a Daniel. Se acercó al foso, miró y descubrió que Daniel estaba allí sentado. Entonces gritó con todas sus fuerzas: grande eres tú, Señor, Dios de Daniel, y no hay otro Dios fuera de ti. Mandó sacar del foso a Daniel y alojar allí a los que habían querido matarlo, y al instante fueron preparados en presencia del rey. Existe una advertencia del padre Bonar que es importante recordar siempre y que voy a leeros, ¿no? Se refiere a las palabras de Jesús recordando la profecía de Daniel que ya vimos. Y hará cesar el sacrificio y la oración, y habrá en el santuario una abominación desoladora hasta que la ruina decretada venga sobre el devastador. Y en el capítulo 11, versículo 31 dice: a su orden se presentarán las tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y harán cesar el sacrificio perpetuo y alzarán la abominación desoladora. Todos coinciden en que se trata de Antíoco IV. Abominación generalmente se refiere a ídolos y al horror, y la desolación igualmente a dolor y espanto, así como vemos en los libros de los Macabeos. Leamos ahora lo que dice Jesús a este propósito. Mateo 24, 15, 16. Cuando viereis, pues, la abominable desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo, el que leyere entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa. Suficiente. Ya dijimos al comentar que Jesús advirtió, con lo que el lector entienda, que Jesús avisó sobre 3 episodios: fin de los judíos en el año 70, catástrofe con Adriano en el año 135, cuando acaba Israel como pueblo, y por último se refiere al apocalipsis del fin del mundo. Y con esto terminamos el libro de Daniel. Como veis, bastante
de idas y venidas, nada fácil de entender, pero como lo que nosotros buscamos es la doctrina y esa sí está clara, es con la que nos quedamos como de todos los libros. Aunque nos van a sobrar 1 minuto y medio, pues eso nos lo regalamos hoy, tenemos esa suerte, y el próximo día empezamos otro profeta, el profeta Ageo. Rezamos a la vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bella como la luna, delicia del cielo, templo rostro del día de los santos, existencia. Haz que nosotros y que nuestras almas den rayo de esa escrita que no me caiga por las ángeles de María, del cielo, despierta tu la vida y a la muerte, y líbranos de los espíritus y de tinieblas, reflejando los rostros de tus hijos, concédenos de tu luz, María, poderosa emergencia, concédenos la santidad de la gloria, somos ángeles y los espíritus de más conocemos los testigos seguros de vencerlo, y el conocer el poder de tu pecho y de la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como el ejército de nada, levantada en pie de guerra, no por el Dios, sino